Hola a todos, bienvenidos a Cibercontable 1. Mi nombre es Alexander y hoy vamos a ver un ejemplo de cálculo de rentas por comparación patrimonial. Lo que vamos a hacer es leer primero la normatividad que nos habla sobre este cálculo, y vamos a hacer un ejemplo de una persona que lleva contabilidad y de una persona que no lleva contabilidad. Para este caso vamos a empezar primero con la persona que no lleva contabilidad. Si bien es cierto, los datos son los mismos para ambos, los resultados son los mismos para ambos, el impuesto es el mismo para ambos, pero hay una diferencia entre esos dos en cuanto al cálculo que se hace o la clasificación de algunos conceptos. Vamos entonces primero a leer la normatividad. Así que ya sabes, si necesitas hacer tu declaración, aquí está el contador Alexander. Esto se hace virtual desde cualquier parte del país. Y tenemos que la normatividad que nos habla sobre estas rentas por comparación patrimonial es el artículo 236 del Estatuto Tributario. Y nos dice lo siguiente: cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y las ganancias ocasionales netas resultara inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable, en este caso que estamos haciendo ahora sería el 2022, y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, en este caso sería el 2021. Entonces dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. Entonces vamos, aquí tenemos los datos. Este sería el patrimonio líquido del periodo gravable, que sería el 2022, y este sería el patrimonio líquido del periodo gravable inmediatamente anterior, que sería el 2021. Y este sería la diferencia, ¿cierto? Este sería la diferencia. Entonces el artículo 237 nos dice lo siguiente: ajuste para el cálculo. El artículo 237 es que nos dice cómo se va a hacer el cálculo y nos dice lo siguiente: para efectos de la determinación de renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas, de esta suma se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementario pagado. Entonces podemos entender que para hacer dicho cálculo hay que tener en cuenta la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí: las rentas gravables más las ganancias ocasionales netas más la renta exenta menos los impuestos de renta y complementario pagado, como nos dice el artículo, que a esta suma, es decir, a la renta gravable más las ganancias ocasionales más la renta exenta, de esta suma se sustrae el valor del impuesto de renta y complementario pagado, que es lo que está haciendo la fórmula, y así obtenemos el valor a comparar con la diferencia patrimonial, es decir, a comparar con este valor, que es la diferencia entre los patrimonios. Entonces podemos entender que es un procedimiento sumamente sencillo, pero que hay que tener en cuenta que la norma nos habla de las rentas gravables. ¿Y cuáles son las rentas gravables? ¿Cómo sé yo cuáles son las rentas gravables? Las rentas gravables, independientemente del formulario donde te encuentres, son aquellas rentas sobre las que se le va a aplicar la tarifa del impuesto, sobre las que se le va a aplicar esa tarifa. Esas son las rentas gravables. Entonces, para el caso del formulario 10, las rentas gravables serían las que están aquí en cédula general, la casilla 45, renta líquida gravable, cédula general, casilla 97, renta líquida gravable, y en renta de pensiones, renta líquida gravable, la casilla 103, y en renta de dividendos tenemos dividendos 2016, sería la casilla 106, renta líquida gravable ordinaria, y
en dividendos subcédula 2017 y siguiente sería la casilla 107, renta líquida de dividendos, y la casilla segunda subcédula 2017 y siguiente sería la casilla esta, la 108, ¿cierto? Esas serían las rentas líquidas, las 108, sobre las que se va a aplicar el impuesto. Entonces, eso es lo que se debe entender. Cuando nos hablan de renta gravable, es sobre la que se va a aplicar el impuesto. Y las rentas exentas, pues son todas las rentas exentas. Para este caso se toman las limitadas, que son las limitadas. Y las ganancias ocasionales netas, pues ya sabemos que son las ganancias ocasionales netas. Las ganancias ocasionales netas las encontramos en la casilla, vamos a ver, costo, la casilla, ganancias ocasionales, ¿dónde está? Ganancias ocasionales, utilidad, costo, ganancias ocasionales no gravables, ganancias ocasionales gravables netas. Aquí la casilla 116. La casilla 116 son las ganancias ocasionales netas. Entonces es algo sencillo. No importa en qué formulario te encuentres. Lo que debes buscar es la renta sobre las que se va a aplicar el impuesto, la renta gravable. Y aplicar esta fórmula: renta gravable más ganancias ocasionales netas más renta exenta menos impuestos pagados igual valor a comparar. Bien, estamos viendo, y tengan en cuenta, estamos viendo un ejemplo para la persona que no lleva contabilidad, cosa diferente que pasa cuando la persona lleva contabilidad. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando la persona no lleva contabilidad, estos impuestos son todo aquello que él pagó, no importa si es retención, no importa si es un anticipo o no importa si es un impuesto que él pagó. Este impuesto pagado, en este caso es 2022, el año gravable que estamos calculando, haciendo el cálculo. El impuesto que se pagó en 2022 corresponde a la declaración de 2021 que se presentó en 2022. Entonces tenemos que para la persona que no lleva contabilidad, todos estos impuestos los considera pagados. Y la persona que lleva contabilidad, cuando es una retención, la considera un anticipo. Y cuando es un anticipo, obvio, también es un anticipo. Entonces lo incluye aquí entre sus activos. Y la persona que no lleva contabilidad, no, lo incluye aquí en impuestos pagados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, lo incluye en impuestos pagados. Si bien es cierto, aquí hay un costo que no va. Si bien es cierto, la diferencia patrimonial que estamos obteniendo ahora son 110 millones. Esa renta, la diferencia es cierto, que es la comparación de estos valores, la renta gravable más la renta exenta más las ganancias ocasionales netas menos los impuestos pagados, que para la persona que no lleva contabilidad son las retenciones, el anticipo y el impuesto pagado. Y tenemos 980. Este resultado, como les dije, aquí en la fórmula, a este resultado es el que vamos a comparar con la diferencia patrimonial. Y la diferencia patrimonial es esta, que resulta de el patrimonio líquido del año gravable menos el patrimonio líquido del inmediatamente anterior. En este caso, líquido 2022, líquido de 2021, diferencia. Entonces, este valor es el que vamos a restar a esta diferencia. Y el resultado va a ser este valor que nos está dando aquí. Ese es el valor que da como resultado al comparar, al hacer las rentas por comparación patrimonial. Bien, ahora ustedes se preguntarán, bien, hago mi declaración y me da rentas por comparación patrimonial, ¿qué debo hacer? Debo mirar si esas rentas por comparación patrimonial obedecen a una causa justificativa, como es las valorizaciones, no sé, el incremento del valor de las acciones o de cualquier otro bien que te pueda incrementar de valor sin necesidad de que hayas tenido un ingreso real. Entonces, allí se puede justificar esa diferencia. ¿Y cuando no se justifica? Puede ser que esta diferencia obedezca a que están omitiendo ingresos en la declaración,
obedezca a que están colocando costos mayores a los que corresponde a la realidad, puede obedecer a esos casos. Entonces, puede también obedecer a que esta deuda que está aquí, no es la real, ¿cierto? Porque si bien es cierto el patrimonio, si tú colocas aquí 0, te va a incrementar en 70. Puede ser que esta deuda que estás colocando aquí no es la real. Entonces, esa diferencia patrimonial puede corresponder a eso, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que ver. Si nos da rentas por comparación patrimonial, hay que revisar esa declaración. Muy probablemente está mala. Y si no está mala, entonces hay que ver que esta diferencia se pueda justificar. Bien. Entonces, le había dicho que vamos a ver el que lleva contabilidad. Aquí estamos. El que lleva contabilidad, que es el mismo ejemplo, pero fíjense la diferencia. Que lleva contabilidad, esta retención la incluyó entre sus activos. Y como la incluye entre sus activos, y este anticipo lo incluye entre sus activos, y como lo incluye entre sus activos, no lo puede incluir aquí como impuesto pagado, sino únicamente lo que llevó como paga, es decir, lo que pagó realmente en esa declaración que se hizo en 2022, que corresponde al año gravable 2021. Recuerde, estamos haciendo las rentas por comparación patrimonial del año gravable 2022, y este impuesto que se pagó en el año gravable 2022 corresponde a la declaración del año gravable 2021 que se presentó en 2022. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, fíjense la diferencia aquí. Fíjense la diferencia aquí. Aquí, si nosotros restamos a este valor, le restamos los 370 que corresponden a la retención, perdón, aquí a este valor, menos los 370 que corresponden a la retención, menos los 40 que corresponden al anticipo de impuesto de renta, nos da 160, que es lo que está llevando el otro como impuesto pagado, nos da el impuesto pagado. Pero ¿por qué aquí no se incluyen las retenciones? Porque se están incluyendo aquí. Por eso una persona que lleva contabilidad aquí no puede incluir retenciones porque la está incluyendo aquí. Ahora bien, el artículo 237 que nos habla de este ajuste para el cálculo nos dice los impuestos de renta y complementario pagados durante el año gravable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros pagamos otro impuesto, como puede ser el de industria y comercio, como puede ser el de gravamen de los movimientos financieros, o como puede ser cualquier otro impuesto que hayamos pagado por la generación de esas rentas, ese impuesto, si nosotros no lo llevamos como una deducción, aquí en estas cédulas, aquí en la cédula general no lo llevamos con una deducción, en la no laboral no lo llevamos con una deducción, es decir, desde que nosotros no lo llevemos como una deducción a ese impuesto, debemos llevarlo aquí. Pero si nosotros este impuesto lo llevamos como una deducción, donde quiera que sea que lo llevemos, por ejemplo, el de impuesto de industria y comercio lo llevamos aquí como una deducción, ¿cierto? Entonces ese impuesto no lo vamos a sumar acá. Aquí. Pero si nosotros el de gravamen a los movimientos financieros, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros lo llevamos solamente el 50% como una deducción, que es lo que permite la norma. El otro 50% debemos llevarlo aquí. Como impuesto pagado, que son los complementarios a las rentas. Al impuesto de renta hay complementario. Entonces, todo aquello que no llevemos como una deducción lo debemos llevar aquí. Todo aquel impuesto, ojo, impuesto pagado que no llevemos como una deducción lo debemos llevar aquí. Para efectos de este cálculo, creo que ha sido clara la explicación y es una fórmula sencilla, completamente sencilla. Renta gravable, ganancias ocasionales netas, más renta exenta, menos impuestos de renta y complementario pagado durante el año gravable.
Entonces, recordemos que el impuesto que se está llevando como pagado corresponde a la declaración del año gravable 2021 que se declaró en el año gravable 2022, que es el que estamos haciendo el cálculo ahora. Creo que es una explicación que pues está clara, la norma también es clara, y pues al ver esta fórmula no creo que no vayas a aprender, es sencillo. Entonces lo que debes tener en cuenta es que lo que estás llevando como un impuesto aquí pagado no puedes llevarlo como una deducción. Es decir, que si este impuesto pagado te lo llevaste como una deducción aquí entre estos cálculos, entre estas rentas y restas, pues no te lo puedes llevar acá como un impuesto pagado. Igual, tener claro que si te lo estás llevando aquí, este anticipo de impuesto de estas retenciones, te la estás llevando aquí, la estás incluyendo entre tus activos, entre tu patrimonio, este anticipo y estas retenciones, pues tampoco puedes llevarlas acá. Por el contrario, a una persona que no lleva contabilidad, pues sí las lleva acá. ¿Por qué? Porque no las incluye aquí, precisamente por eso. Una persona que no lleva contabilidad solamente cuenta entre sus activos lo que tiene. Lo que le pagó a la DIAN, dice, ya eso se perdió. Entonces, creo que ha quedado clara la explicación. Si tienes alguna duda, me la dejas saber en los comentarios. Que pasen bien y hasta luego.